Buenos días, estimados estudiantes de tercero. Bienvenidos a su penúltima clase de lenguaje. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca de los textos literarios y las estructuras literarias y lingüísticas, ¿no? Vienen a ser como estas formas internas que a mí me van ayudando a dar forma, valga la redundancia, al texto que se está escribiendo, ¿no? Entonces, vamos un poco para hacer como una aclaración, un recordatorio, al decir que los textos literarios son estas obras que están escritas de una manera diferente, que expresan creatividad, emociones e ideas desde el autor a través de los diversos géneros que presentan, como la novela, los poemas, los ensayos o el drama. Los textos literarios se caracterizan, como les indicaba, por el contenido, porque mezclan muchas cosas de la realidad con la ficción, obviamente para que el lector pueda tener una imaginación mucho más amplia. Y de eso se trata y en eso trabaja la estructura literal y la lingüística, ¿no? Porque son estas herramientas fundamentales que sirven al autor para poder transmitir significados muchos más claros de lo que se puede ver, de lo que está escrito. Entonces, le invitan a usted a que imagine, a que se recree lo que usted está leyendo, ¿no? Entonces, aquí podemos decir que dentro de los textos literarios, la estructura literaria y la estructura lingüística influyen en la forma en que el lector va a interpretar la obra. Empezamos diciendo también, ¿qué es una estructura literaria? Aquí decimos que la estructura literaria viene a ser la organización interna de todos los elementos que componen un texto literario. Es decir, como el armazón que yo tengo dentro de mi escrito, viene a ser cómo yo organizo esta partecita que me sirve para dar forma, ¿no? Entonces, dependiendo del género, pueden variar igual dependiendo del estilo del autor, pero de manera general siempre van a tener los cuatro puntos, que es la introducción. Recuerde que la introducción es la parte principal, con que usted arranca, entonces es la presentación de los personajes, el contexto, la trama inicial. En el desarrollo, que es la parte más amplia, aquí se puede expresar ya los conflictos de los autores y cómo va siendo el desarrollo de los personajes, ¿no? Ahora, cuando dentro del desarrollo también tenemos el tema del clímax, ¿no? Que es el punto culminante de la historia, donde ya se resuelve el conflicto principal que habíamos venido trabajando a lo largo de la narración. Y el desenlace, pues, es la resolución de la trama y el cierre de la historia. ¿Cuál es la estructura en la novela? Ojo, aquí habíamos visto que es una estructura literaria, el armazón, introducción, desarrollo, clímax y desenlace. Ahora, esta misma estructura, ¿cómo se compone dentro de la novela? Que ya viene a ser un género individual, ¿no? Entonces, nosotros decimos que la estructura literaria siempre en la novela va a ser un poco más compleja y extensa, porque va a explorar a los personajes, los eventos, los temas, cómo ha sido la evolución de cada uno de estos y cómo se ha desarrollado. Entonces, dentro de la novela nosotros podemos decir que se encuentran en varios subgéneros con sus propias estructuras, ¿no? Como el realismo, el romanticismo, el modernismo. Cada uno maneja su estructura, es decir, su armazón de cómo se va componiendo para escribirlo. Pero de manera general, una novela tiene múltiples capítulos, ¿no? Es extensa, por eso se dice que es una narración larga. Esto me va a permitir que exista un desarrollo más progresivo de la trama. Y también tienen diferentes perspectivas narrativas, porque varían de acuerdo a quién está narrando, si escribe la novela en primera persona o en tercera persona, cuál es la estructura que le quiere dar. Asimismo, esta estructura que habíamos visto en la novela varía dependiendo del género. Entonces, ahora vamos a ver cómo se desarrolla una estructura en la poesía. Entonces, aquí decimos, por ejemplo, que la estructura literaria se organiza mediante el uso de estrofas, versos y rimas, que es como se compone una poesía, ¿no? Entonces, aquí también tenemos unos tres puntos que vienen a ser los más generales o los más usados de manera común, ¿no? Y tenemos aquí los sonetos, que son escritos que están compuestos por 14 versos divididos en dos cuartetos y dos tercetos, es decir, en cuatro filitas, dos de cuatro líneas, dos de tres, ¿no? Las odas son estas composiciones líricas que expresan sentimientos de admiración. Y aquí introducimos otra variación que son los haikus, que son estos poemas breves originarios de Japón, que se componen de tres versos con un patrón de 5, 7 a 5 sílabas, ¿no? Son los más pequeños que se puede encontrar. Entonces, nosotros podemos decir que la estructura poética se va a caracterizar mucho por el ritmo, la métrica, que es decir, la estructura de los versos y la musicalidad del lenguaje como tal. Ahora, habíamos visto lo que es la estructura literaria,
¿Qué será la estructura lingüística en los textos literarios? Entonces, nosotros aquí nos enfocamos a qué se refiere, cómo se va a emplear el lenguaje en el texto literario para crear los efectos y transmitir. Acuérdese, la estructura literaria es el armazón, ¿no? Voy a empezar con un inicio, un desarrollo, un clímax, un desenlace. Ahora, la estructura lingüística es cómo yo voy a utilizar mi lenguaje dentro de la introducción, dentro del desarrollo, dentro del clímax, dentro del desenlace, para poder generar un efecto más profundo en el lector. Y aquí nosotros recurrimos a varios recursos, ¿no? El lenguaje tiene muchos recursos y entre estos venimos a hablar acerca de las figuras literarias. Entonces, si estoy hablando de cómo voy a emplear el lenguaje, tenemos aquí una situación que marca bastante, que es el uso de figuras, el uso de las figuras literarias como las metáforas, la literación, la personificación. Cuando hablamos de la sintaxis, estamos hablando del orden que se dan a las palabras en una oración para que tengan un sentido, ¿no? Este que puede ser alterado para lograr un efecto más estilístico, un efecto más creativo, más llamativo a la imaginación. Y la semántica, que es el significado de las palabras y las frases, que de manera general dentro de los géneros literarios no se usan de una manera tan lineal, sino que se las va cambiando para que pueda generar un contexto no tan lineal, una interpretación no tan lineal de lo que se está escribiendo, ¿sí? ¿Cuál es la relación entre la estructura literaria y lingüística en un texto? Otra vez, hagamos un recuerdo. La estructura literaria es cómo yo voy a componer mi texto, las partes, y la estructura lingüística, cómo yo voy a poner el lenguaje dentro de esas partes, ¿no? Entonces, lo mismo que les explica aquí en la diapositiva, cuando nos dice que la estructura literaria organiza los elementos del texto, la trama, los personajes, ¿no? Todo lo que va internamente. Y la estructura lingüística me va a decir cómo utilizar dentro de esa organización, dentro de esta estructura literaria, cómo yo voy a utilizar el lenguaje para crear una atmósfera, para crear un ambiente, para darle ritmo y transmitir el mensaje al autor que yo quiera transmitir, ¿no? Entonces, ninguna de las dos estructuras puede trabajar de manera independiente. Las dos están interconectadas. ¿Por qué? La estructura literaria establece un marco narrativo y la lingüística le da vida a ese marco narrativo, ¿no? A través del estilo del autor, de los recursos literarios que utilice y cómo maneja el lenguaje. Entonces, es importante reconocer o es importante recalcar que estas dos estructuras juntas permiten que el texto cuente una historia y que además ofrezca una experiencia estética y emocional al lector. Entonces, habíamos dicho nosotros que los textos literarios es este tipo de textos que tienen historias creativas, que a usted le invitan a imaginar. Pero ¿cómo se genera todo esto? Por el uso de estas dos estructuras, tanto la literaria como la lingüística, que trabajan de una manera compacta para que el texto pueda llegar de mejor manera al lector y pueda tener el efecto que el autor necesita, ¿no? Que es que sea llamativa, atractiva, que llame a los lectores. ¿Ok? Hasta esta diapositiva, hasta este punto que hemos visto la relación entre estas dos estructuras, termina la clase del día de hoy. Recuerde que esta es la penúltima clase de lenguaje. Recuerde que la ficha usted la puede realizar la actividad hasta el viernes 3 de enero del 2025. Puede mandarla por correo electrónico, puede acercarse a entregar de manera presencial. Gracias por la atención y un buen día para todos.